quienes nos acompañan desde este auditorio y quienes nos siguen por internet. Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Agradecer, por supuesto, a quienes conforman el panel que se llevará a cabo respecto al panorama general del cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Darle de veras la bienvenida a Mauricio Hernández Aguilar, a Diego García Ricci y por supuesto a Jonathan Mendoza Iserte de aquí del INAI. Primeramente comentar que en el programa original, y me pidieron así hacerlo por este conducto, se tenía también prevista la participación de María Solange Maqueo Ramírez, sin embargo por un tema de compromiso que de último momento en el CIDE no pudo acompañarnos, y también Ligia Claudia González Lozano, que también el día de ayer por la noche tuvo un requerimiento laboral y también por mi conducto me pide disculparse, pero que por mucho gusto aquí estamos en el panel para poderlo llevar a cabo, y agradecer mucho de veras a cada uno de los panelistas, de manera particular a Mauricio Hernández Aguilar, que de último momento nos hizo el favor de podernos acompañar, pero agradecerte mucho, Mauricio, el que estará aquí presente, y a cada uno de los que están aquí nos acompañan. Pues a continuación, sin más preámbulo, le daría el uso de la voz al doctor Diego García Ricci, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. No leeremos en este momento la semblanza para aprovechar más que nada lo que nos puedan compartir sobre su panorama, sobre el panorama general del cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales, pero los semblanzas o los currículos de los panelistas, tanto de esta mesa como de los demás participantes de esta jornada, se están subiendo en el micrositio de este mismo evento y podrán ser consultadas en la página respectiva. Gracias y bienvenido, estimado Diego García. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Le agradezco a la comisionada Josefina Román, a la comisionada Patricia Cursain y a Federico la invitación esta mañana a participar con ustedes sobre, pues, el análisis que podemos hacer a casi 2 años de cumplimiento de la ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Había preparado una presentación, no sé si por ahí la tengan, porque me gustaría trabajar con ustedes unas cifras que hemos hecho con el INAI y la Universidad Iberoamericana. Una vez que entró en vigor la ley en 2017, en enero de 2017, pues obviamente se nos había presentado un reto grandísimo, y ese reto es cómo íbamos a hacer que la gente empezara a cumplir la ley, que la empezara a ejercer, que empezaran a ejercer sus derechos ARCO, y sobre todo que los servidores públicos tuvieran las herramientas necesarias para poder llevar a cabo pues un buen trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas a los servidores públicos se les puso una nueva ley sobre la mesa y les dijeron, órale, cúmplela, empieza a cumplir, empieza a tratar de darle cabida a todo lo que el legislador decidió en 2017. Y entonces en ese ejercicio, en ese reto tan fuerte que teníamos en México, porque al final de cuentas sí ya había habido antecedentes importantes en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, había un pequeño capítulo que hablaba sobre la protección de datos personales, que tenía 2 de los derechos, el de acceso y el de cancelación, pero pues hablar ya de una ley específica en la materia implicaba retos nuevos y, como ya les dijo Ana Ibi, pues implicaba muchísimas obligaciones en este sentido. Y bueno, pues el INAI buscó la colaboración de las instituciones de educación superior en un proceso abierto de licitación, y nosotros participamos con el INAI en este trabajo de capacitación que se hizo a sujetos obligados. Empezó en 2017, y con este trabajo de capacitación lo que queríamos era pues tener un primer acercamiento con los servidores públicos, con ustedes, que a lo mejor me ha tocado trabajar con algunos de ustedes y me ha dado mucho gusto porque nos permitió acercarnos a las realidades institucionales de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las dificultades técnicas que enfrentan? Y pues me gustaría presentarles entonces un poco este panorama general, porque nos va a permitir evaluar dónde estamos situados frente a este reto tan grande. Entonces la siguiente, por favor, me gustaría comenzar con esta
con esta presentación. No sé si alguien nos puede ayudar en la siguiente lámina. La siguiente lámina pues es muy escueta y tiene que ver cuándo inician las leyes de protección de datos personales, y pues empezaron en los años 70, a principios de los años 70. En 1973 se da la primera ley de protección de datos personales, que fue la ley de Suecia. Suecia fue el país pionero en crear su ley de protección de datos personales a nivel nacional. Ya había habido el antecedente de Land de Hesse, pero una primera ley a nivel nacional pues se da en Suecia en 1973, en 1974 fue Estados Unidos, y de ahí en cascada fueron apareciendo muchas leyes en el mundo desarrollado. Ahora, si nuestra ley es de 2017, la que aplica al sector público, pues tenemos un rezago de más de 40 años, lo cual me parece muy importante y que nos plantea a nosotros como México retos muy importantes y muy puntuales. Entonces, con esta idea en mente decidimos, pues me pareció muy adecuada la propuesta, la iniciativa del INAI de a echarse mano de las instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana y salir a capacitar a los servidores públicos, que finalmente son las primeras personas que materializan el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Incluso aquí está Mauricio, que nos acompañó en estas jornadas de capacitación, y me da mucho gusto que esté aquí presente, porque él también fue partícipe de este esfuerzo institucional tan grande que llevamos a cabo. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, en 2017 lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? 2017 fue un año muy importante porque era pues el primer año en el que salía la ley y que finalmente queríamos completar un universo de capacitación muy ambicioso. Y la siguiente, por favor, para presentarles un poco los números. Entonces, fueron 90 cursos los que se impartieron a toda la administración pública federal. De estos 90 cursos tuvimos experiencias pues muy interesantes, porque había cursos donde los presentes eran 50 personas y había cursos en donde tuvimos hasta 350 personas atendiendo las capacitaciones. Entonces, esto planteaba un universo de capacitación muy diverso, porque al primer lugar, cuando el INAI se acercó a pedirnos la capacitación a la Universidad Iberoamericana, nos habían dicho que iban a ser grupos como de 50 personas, lo cual nos parecía didácticamente muy importante. Un grupo ya más grande plantea retos diferentes en la forma como se imparten los trabajos de clase, y entonces ese había sido el acuerdo. Pero la materia había generado un interés, una especial curiosidad, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo extensivo a aquellos sujetos obligados que tuvieran una capacidad institucional de recibir más gente? ¿Y quiénes eran estos sujetos obligados? Pues quien ya tenían auditorios instalados, que tenían sistemas de equipo, y también nos encontramos con sorpresas muy agradables, porque había sujetos obligados que tenían instalados sistemas de transmisión porque tenían sedes remotas, ¿no? Entonces se pudo ampliar el universo de capacitación a todas esas personas que, no estando en la Ciudad de México, pues podían atender el curso de capacitación. También implicó que nosotros fuéramos a ciertas instituciones federales en los estados, y con eso pues también tratar de cubrir un universo mayor de personas. Entonces, en esta primera ejercicio fueron 88 las instituciones atendidas, que me parece que son importantes. Es del universo tan grande que tenemos de la Administración Pública Federal, pues fueron 88 instituciones atendidas. Hubo algunas que recibieron más de un curso, porque son instituciones que tienen muchísimo número de servidores públicos y pidieron 2 o más cursos de capacitación, pero bueno, fueron 88 las que se atendieron en ese momento, y nos dio un total de 8,600 alumnos atendidos. Entonces, esto nos habló de que fue un programa que cumplió de manera exitosa sus metas. 8,000 alumnos, pues nos parece un universo que es demasiado importante y que nos permitió dar a conocer, que era lo principal objetivo, digamos, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La siguiente, por favor. Si ustedes se fijan, aquí les puse más o menos los sectores que fueron atendidos. Hubo de todos: el sector salud, el sector medio ambiente y agropecuario, el sector energético, el sector laboral, el sector cultural. También se acudió a capacitar al Poder Legislativo, al sector seguridad, que también nos parecía muy importante llevarlo a cabo. El Poder Judicial también participó en estas capacitaciones, en los partidos políticos, órganos constitucionales autónomos como la CNDH, el IFETEL, o también
Sí, organismos, principalmente ellos dos fueron con los que participaron en las capacitaciones, el sector comunicaciones y transportes, y también, ya nos quitaron la presentación, pero a ver si ahorita nos regresan a ella, y también las instituciones de derechos humanos. Ahora, ¿qué nos permitió darnos cuenta con estos ejercicios de capacitación? Que cada una de estas instituciones tienen retos distintos, que enfrentan realidades diferentes, que sus universos digamos, de datos personales, sus bases de datos son muy diferentes y tienen necesidades muy distintas unas de las otras. Por ejemplo, la Policía Federal maneja unas bases de datos muy importantes que contienen muchos datos personales sensibles y que obviamente ellos tienen que tener una especial atención al cuidado de esas bases de datos. Y cualquiera que fuera, cualquier institución, y esto es importante subrayarlo, nunca se debe subestimar a una institución porque cada una posee una base de datos personales invaluable sobre la cual merece la mejor y la mayor atención. No hay ninguna institución pequeña en ese sentido, todas tienen datos personales sumamente valiosos y nos compartieron experiencias de éxito, a veces experiencias de fracaso en este tipo de manejo de datos personales, y me parece que la capacitación sirvió mucho para seguir adelante en este trabajo de crear una cultura de protección de la privacidad y de los datos personales. Si ustedes se fijan en la siguiente, por favor, van a ver algunas de las instituciones que participaron en este primer ejercicio. Ahí a lo mejor algunos de ustedes se reconocen, se ubican, pero les pusimos los acrónimos para que fuera esto más breve, y no están las 88, ¿verdad? Pero fueron como, digamos, del muestreo que hicimos, pues las más importantes. El INAI también fungió aquí como sede de muchas instituciones que, si bien no pudieron recibirnos en sus instalaciones, sí, el INAI facilitó precisamente este auditorio para que la capacitación se llevara a cabo. Entonces, fue un primer ejercicio que me parece importante y que nos habla ya de la puesta en marcha de una ley que, pues como ya lo saben ustedes, tiene la misión principal de asegurar la protección de los datos personales y permitirle a sus titulares su ejercicio. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, después de este, digamos, ejercicio que se llevó a cabo con el INAI y la Universidad Iberoamericana, hicimos una nueva jornada de capacitación en 2018. Y en esta jornada lo que pudimos ver es que había disminuido el presupuesto. Entonces, eso nos pareció interesante porque al final del día el trabajo de capacitación es constante, se tiene que hacer de manera permanente. Obviamente el primer año pues se tenía mayores recursos, pero ya en este segundo año pues se enfrentaron limitaciones presupuestales. Entonces, pero eso no nos detuvo a nosotros en nuestro entusiasmo de seguir adelante en este trabajo institucional. Fíjense, y aquí es importante enfatizar en lo siguiente: cuando México es un país muy grande y con desarrollo institucional muy importante, y entonces cuando entran en vigor leyes como estas, debemos de echar mano de las instituciones que ya tenemos formadas, y la gran ventaja que tenemos en México frente a la entrada en vigor de la ley general es que teníamos a una institución, un organismo garante como el INAI, y que también teníamos a todas las instituciones de la Administración Pública Federal y también instituciones académicas de educación superior. Entonces, esta conjunción institucional nos permite pues avanzar de una manera más importante frente a países que no tienen el mismo desarrollo institucional. No sé si me alcanzo a explicar. O sea, el hecho de contar con universidades, el hecho de contar con un organismo garante nos permite a nosotros ir avanzando, a lo mejor a un ritmo un poquito más acelerado que algunos países de la región principalmente, que no tienen o todavía no cuentan con este desarrollo institucional. En la siguiente lámina ustedes van a ver pues cuáles fueron nuestros números pues los resultados que les puedo presentar. Fueron 40 cursos, o sea, nos fuimos a más de la mitad respecto del año anterior, pero aún así pudimos tener un universo de capacitación importante que fueron de 1,231 atendidos. Si ustedes se fijan, disminuyó mucho las cifras porque se decidió que las capacitaciones se dieran aquí en el instituto, en el INAI, y obviamente pues los espacios de los auditorios son mucho más pequeños y tenían que permitirle el acceso a diferentes instituciones del gobierno. Entonces, pues no se logró, digamos, un universo de capacitación más amplio, pero me parece que 1,200 servidores públicos capacitados, pues es algo suficientemente relevante como para ser considerando. Porque ustedes se fijan, fueron 1,200 alumnos, pero fueron 104 instituciones atendidas. Entonces, se aumentó en el número de instituciones que acudieron a la capacitación, pero en el número de alumnos, pues decreció un poco esta parte, ¿no?
En la siguiente lámina vamos a poder observar los sectores. Volvemos a encontrar que los mismos sectores participaron: el sector salud, el sector medio ambiente, el energético, el laboral, el cultural, el poder legislativo, el sector seguridad, el poder judicial y los organismos públicos autónomos, también partidos políticos, derechos humanos y comunicaciones y transportes. Cuando nos damos cuenta, creamos conciencia de lo complejo que es la administración pública federal, lo empezamos a ver en el número de sectores que aglutinan diferentes dependencias y entidades, entonces nos damos cuenta que es un universo gigantesco. La siguiente lámina precisamente va a reflejar, vean cómo aumenta el número de instituciones que fueron atendidas, ¿no? Entonces aquí ya empezaron a participar algunas instituciones que no habían podido participar en la primera jornada de capacitación, pero que habían escuchado de estas capacitaciones que se habían llevado a cabo y que por lo mismo pues quisieron participar de una manera. Una novedad importante de esta segunda jornada de capacitación pues es, digamos, el que se incorporaron los lineamientos que sacó el instituto para facilitar la aplicación de la ley general. Entonces ahí también en la capacitación pudimos dialogar, trabajar con los sujetos obligados respecto de cómo entender la aplicación de los lineamientos generales que publicó el INAI. Y entonces todo esto pues nos permite dar cuenta de cuál ha sido el trabajo que se ha venido haciendo respecto de la entrada en vigor de la ley, que como dije había sido en 2017. La gran pregunta entonces que yo les haría es: las cifras en sí mismas nos dicen algo, pero tenemos que contrastarlas con, digamos, el universo de sujetos obligados que existen en México. Y aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿saben cuántos servidores públicos hay en el país? ¿Alguna idea que les permita saber cuántos servidores públicos hay en el país? Y fíjense, porque eso es lo que nos va a permitir saber si realmente estamos avanzando dentro de estas jornadas de capacitación o no. En un estudio que hizo el INEGI en 2016, precisamente con motivo del Día del Servicio Público, sacó unas estadísticas sumamente relevantes en este sentido. Y lo que el INEGI reportó en 2016 era que en México habían 4.2 millones de servidores públicos. Entonces, de esos 4.2 millones de servidores públicos, digamos, el 61% está en las administraciones estatales, no está a nivel federal, porque a nivel federal solo es el 39% de ese universo de 4.2 millones. Entonces, si hacemos esto en cifras, este es un taller, podrían sacar sus calculadoras y hacer esto, porque finalmente es un taller y el taller implica el uso de las manos. Entonces, podríamos hacer la operación mecánica y eso les daría, si ustedes dicen, del universo de 4.2 millones, pues las cifras serían que a nivel federal existen 1.634.629 servidores públicos. Ahora, si hacemos el contraste con las capacitaciones que se han dado, con esta alianza institucional que se ha hecho entre el INAI y la Universidad Iberoamericana, pues nada más tenemos 8,000 servidores públicos capacitados el primer año y 1,200 el segundo año. ¿Me explico? Entonces, digamos que es un 7% apenas del universo total de servidores públicos en el ámbito federal, los que llevamos capacitado. Eso sin contar el cambio de gobierno. ¿Me explico? Porque obviamente frente a la 4T, la cuarta transformación, pues entra una nueva administración pública que no tiene muchos conocimientos, muchos de ellos, sobre todo las personas que están en los puestos de toma de decisiones, respecto de la naturaleza de este tema, las implicaciones que tiene en una sociedad democrática la protección de los datos personales y los retos tan relevantes que tiene México enfrente con la entrada en vigor y la protección de los datos personales. Créanme, son retos gigantescos, porque no solo tenemos los retos mundiales, como les dijo esta Anaíbi, que son pues todas las amenazas a la ciberseguridad de los sistemas computacionales, sino también todos los retos que tenemos por la ausencia de tantos años de una ley que estableciera la protección de los datos personales. Entonces, pues las cifras ahí están, digamos, es un esfuerzo encomiable el que se ha estado haciendo por parte del INAI, pero aquí yo también invitaría a las dependencias y entidades a que se sumen ellas mismas a estas jornadas de capacitación. ¿Por qué? Porque ya del segundo ejercicio que llevamos a cabo, ya empezaban a salir dudas más puntuales. Oye, no entendemos esto del aviso de privacidad. ¿Cuántos avisos de privacidad se tienen que hacer? ¿Es uno o son varios?
¿Me explico? Es la pregunta que nos dicen. ¿A quién le corresponde hacer el documento de seguridad? Son a los de IT, ¿verdad? Siempre me dicen a mí eso. ¿Verdad que es IT? ¿Verdad que es IT? ¿Verdad que es la Dirección General de Informática? No somos nosotros, ¿verdad? No, es que son todos. ¿Me explico? Todo, la ley habla de responsables y dice los sujetos obligados, o sea, las dependencias y entidades. Aquí no habla de que si es la Dirección General de Informática o la Unidad de Transparencia. Entonces, esto plantea ya la entrada en vigor de una ley como esta, va a plantear nuevos retos, nuevas dudas, nuevas inquietudes, nuevos miedos y que vamos a tener que ir sorteando de manera conjunta para poder crear una eficiente cultura de protección de los datos personales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, solo llevamos el 7% capacitado de un universo grandísimo de servidores públicos. Y curiosamente, fíjense, hay, de acuerdo con estas cifras del INEGI, son 344 servidores públicos por cada 10,000 habitantes. Y algo muy importante que rescata el estudio del INEGI es que el 61% de la población confía en los servidores públicos. Y a mí me parece algo muy importante. Si hay confianza de los ciudadanos en los servidores públicos, tenemos también que honrar esa confianza que tenemos depositada de los ciudadanos, y la única forma de honrarla es capacitándonos, llevando a cabo el trabajo que demanda esta ley, cobrando lo importante que es, especialmente frente a los desafíos que plantea una nueva administración pública federal que, como les digo, pues no tenía conocimientos de estos temas y que hay que irlos llevando de la mano a capacitarlos, a que aprendan, a que entiendan lo importante que es la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a seguirse capacitando, no importa las veces que tengan que tomar un curso, siempre se va a aprender algo nuevo y siempre se van a poder preguntar cosas nuevas, sobre todo cuando se ponen en marcha ya las obligaciones y los deberes que les plantea puntualmente en la ley general, ¿no? Entonces, no basta con decir ya tome una vez el curso, no, vuélvanlo a tomar, porque cada vez que lo tomen o que reciban una capacitación, pues van a poder plantear preguntas diferentes y distintas que van a reflejar el trabajo que han llevado a cabo, como lo marca la ley, ¿no? Si no tienen preguntas nuevas, quiere decir que algo no están haciendo bien, eso se los puedo garantizar, o que no se han enfrentado a los deberes que implica la ley, porque obviamente el cumplir con esta ley les va a implicar retos, preguntas, y pues para eso estamos los que nos dedicamos a estos temas, para ayudarlos, para capacitarlos, para tratar de trabajar juntos en la creación de esta cultura de la protección de la privacidad y los datos personales. Bueno, pues por mi parte sería todo, les agradezco de nuevo que estén aquí, que aprovechen estas jornadas de capacitación y gracias, Federico. Al contrario, agradecer a Diego García Ricci, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, por su intervención, y a continuación le daríamos a Mauricio Hernández Aguilar, especialista de protección de datos personales, el uso de la voz, para compartir sus comentarios en el panel. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias, Federico. Gracias al Secretario Nacional de Protección de Datos, a la comisionada Román por haber organizado esto, a la comisionada Kursain también por estar involucrada siempre en estos temas desde hace muchísimo tiempo y seguirlos apoyando, porque este derecho humano creo que no era nada más particular de nosotros como seres humanos, sino también del sector público. Veo algunas caras conocidas también, he tenido el privilegio de participar con la Universidad Iberoamericana y con el INAI en algunas otras participaciones o colaboraciones sobre este tema, y a mí me gustaría aprovechar el hecho de que vengo de bateador emergente sin que el béisbol sea motivo político esta mañana de comentario alguno, pero también de que vinculemos, ahora que esto es un taller, el hecho de desligarnos de ser parte de una unidad de transparencia o de ser funcionarios públicos y lo pensemos como seres humanos. Algún ejemplo que siempre uso para no involucrar más de los 20 minutos a los que tengo derecho aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de descuento del súper, de la farmacia, del cine, de algo por el estilo? 4, 5, 6. Numéricamente creo que es la mayoría, doctor. Ok. Saben que lo que está manejando la gratuidad de esa entrega de la tarjeta es su información personal. Y si lo saben, ¿por qué lo hicieron?
Lo pregunto porque después venimos aquí a reclamar al señor secretario de por qué están usando mal nuestros datos. Entonces, a lo mejor ya tiene una resolución de formato el secretario de pues por qué usted los está entregando gratis. Y esto lo vimos y lo vinculo ahora sí con el tema, porque es muy importante la experiencia que seguramente ustedes están teniendo, y en eso me voy a centrar como funcionarios públicos. Creo, por lo que yo he vivido en estos años en los que he podido participar con el sector público en entender cómo se aplica esta nueva ley general, que han existido 3 temas importantes y quisiera centrarme en ellos. La primera es la pregunta que muchos de ustedes nos han hecho sobre, estoy jugando con una doble cachucha. Si yo estoy en el área de transparencia, en la unidad de transparencia, y aplico la ley de datos, el aplicar la ley de datos hasta dónde me lleva a mí a incumplir la ley de transparencia y viceversa. Ejemplo de carne y hueso. Estoy en el Instituto X de especialidades en el sector público federal y me piden el expediente clínico de uno de los pacientes. Si no lo entrego, me pueden fincar una responsabilidad porque estoy omitiendo entregar una información que aparentemente es pública. Y si sí la entrego, y si no la entrego, pues me finca una responsabilidad por incumplimiento a la Ley General de Datos Personales para sujetos obligados. Y ustedes preguntan, ¿qué hacemos? La respuesta desde la academia sería, vengan a ver al INAI. En realidad es uno de los grandes temas, y aquí sí lo quiero señalar, no por estar en este lugar, ni por la invitación, sino en honor a la verdad, que no es el instituto el que dictó las leyes, ha sido el Poder Legislativo. Entonces, tenemos que ver de qué manera los legisladores entienden que estos puntos a nosotros en la práctica, y díganme quién no lo ha sentido, nos pone en una disyuntiva de con cuál ley cumplo primero. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que como funcionarios públicos votamos el problema para arriba, ¿no? Que me diga el jefe que contesto, y al jefe que me diga el director, y al director que me dice la unidad de transparencia, la unidad de transparencia lo sube al comité, y el comité dice, pues yo creo que mejor lo ponemos por aquí. ¿Qué es lo que creo que nos falta? Una regulación sectorial, llamémosle como le llamen, porque si volvemos a este caso, no es lo mismo el dato de un empleado al dato de una persona que se está tratando de un padecimiento en cardiología. Se los pongo simplemente como un ejemplo. Ahora vámonos un punto más allá, el ejercicio de los derechos ARCO. Cuando ustedes o cuando llegamos a la revisión de los estudios de derechos ARCO, también tenemos por ahí un artículo en la Ley de Sujetos Obligados que pareciera que faculta a los beneficiarios a entregar la información personal del fallecido. Y digo pareciera porque técnicamente a los legisladores se les olvidó que el poder se extingue por la muerte. Entonces, salvo que ahora tengamos el poder del muerto, eso también tendría que regularse de alguna manera. Se los dejo porque son los puntos que más han salido, y perdón a los comisionados y al instituto si lo tomo a manera de guasa, pero lo pongo de una manera jocosa porque es lo que en los hechos ustedes están viendo, como que el apoderado del muerto me viene a pedir el expediente, y luego es el expediente de sus datos sensibles. Pues no le vayan a pedir al instituto después de que confirme el consentimiento del muerto, porque va a ser un poco difícil. De manera que este también es un punto que tenemos que luchar desde el sector público, o solicitar desde el sector público que se aclare. Y yo no estoy diciendo generar una revolución en materia de datos, simplemente generar reglas por sectores. No es lo mismo el sector salud que el sector bancario. ¿Hasta dónde vamos a hacer la colindancia entre el secreto bancario con la protección de datos o el secreto financiero? Ya por ahí tenemos, y aquí
empiezo a mostrarles cómo se vinculan las otras leyes, con pequeños golpes o inconsistencias que no se vieron desde el legislativo y que ustedes nos han planteado en el sector bancario de protección de datos versus ley antilavado. No sé si alguien esté aquí del sector bancario. Bueno, entonces no le digan que lo dije. Por favor. Ah, sí, hay una persona. ¿No le ha tocado tomar la disyuntiva entre qué hace si aplica la ley de protección de datos o la ley antilavado? Porque hago uso, en presencia de la doctora Cruzant, de un derecho de autor de la maestra González, en donde llegábamos también al analizar esa ley, que pues lo único que nos queda es contratar a un sacerdote para ser oficial de cumplimiento de la ley de ley antilavado, porque si revisa usted la ley, nos dice que tenemos obligación de violar secreto bancario, bursátil, fiscal, profesional, médico, pero no nos dice el secreto religioso. Quizá por ahí esté la salida o el cajón desastre, cierro el comentario. Pero esta es otra de las leyes con las que hace también colindancia y lo digo, hago esta crítica propositiva porque es un punto que también se tiene que aclarar. ¿Hasta dónde tenemos que crear versiones públicas? Que es otro detalle que hemos apoyado mucho, el crear versiones públicas desde los sectores obligados, desde los sujetos obligados, para entregar en un acto de transparencia. Algún día platicaba con el sector turístico y me comentaban el caso de que solicitaban el expediente clínico de los beneficiarios de un secretario de Estado. Creo que no es de interés nacional el saber si el secretario, su esposa, sus hijos fueron por una fractura de brazo o porque tenían catarro o por alguna otra razón, porque es una prestación, es una información que deviene o que es inherente a la relación laboral que se mantiene, de suerte que al ser un dato necesario también es un dato sensible y esa dualidad que tienen los datos, no nada más en su naturaleza, sino en su uso, también es importante que el sector público la tome en cuenta, que ustedes la valoren, para ir desde sus mismas áreas de transparencia generando criterios. Eso es lo que más nos va a nutrir en esta área, porque creo que ustedes son de las primeras generaciones que nos va a apoyar desde el sector público a crear estos criterios, y esos criterios en conjunto nos van a apoyar y dar herramientas a los institutos autónomos, a los organismos autónomos, para que generen parámetros, buenas prácticas. Otro punto que también es importante, en mi experiencia, es el asunto de los apoderados o de los representantes al momento de generar o de solicitar un derecho ARCO. Creo que aquí los legisladores perdieron de vista que, y volvemos a la práctica, en algún momento el sector de seguridad nacional me planteó el caso de que, es el caso siguiente, un miembro de las Fuerzas Armadas en algún destacamento hace llegar el poder que otorga a su esposa para que realice o ejercite sus derechos ARCO. Evidentemente, en algún destacamento que está en la Sierra Tarahumara, pues hay un poco difícil que tengamos un notario. Si nosotros estamos facilitando el ejercicio y la protección de este derecho humano desde el organismo autónomo, ¿por qué tenemos que pagar alrededor de 2,000 o 3,000 pesos en la Sierra de Chihuahua para conseguir un notario y que podamos tener un poder? Cuando el Instituto de Migración por años ha tenido funcionarios internos que validan el otorgamiento de cartas poder y la toman como un parangón o algo paralelo a un poder otorgado ante notario, porque les confieren una especie de fe pública. Creo que tenemos también que mejorar ese sistema si estamos hablando de la gratuidad del derecho, sobre todo desde el sector público, porque estamos atendiendo a la ciudadanía en general, y hablo de la ciudadanía toda. Eso creo que es lo más importante.
Cuando también llega una persona a solicitar o a ejercer su derecho a ARCO a algún hospital público y la regresan porque se le olvidó o cometió el error de estar a la mitad de la Sierra de Puebla donde no hay notario, caramba, pues suena un poco contradictorio con el ejercicio gratuito de los derechos ARCO. E insisto, es algo que pasó por alto o quizá no salió en el momento de crear la ley, como siempre sucede, y sobre la práctica lo vemos desde el legislativo. Si hay alguna pregunta, todavía tengo 15 o 10 minutos en donde podemos hacer alguna catarsis. Sí, adelante. Sí, se puede levantar. ¿Quién es, perdón? Va para allá el micrófono. Me llamó mucho la atención la exposición pública que hizo el señor presidente de la solicitud que le pidieron sobre su estado de salud. Sí. Yo no sé si esa solicitud tendría que haber sido difundida por su instancia de transparencia, presentándosela a él y que la expusiera públicamente. No sé si era una solicitud de acceso o una de datos personales. Tu opinión al respecto, por favor, si es que la conoces. Gracias. Mira, ¿su nombre cuál es? Francisco, ¿De dónde viene? soy particular. Ok. Bueno, no nada más para saber cuál es el instituto del cual viene. Sus datos personales, discúlpenme, tiene usted razón. Por eso decía que por qué me trajeron aquí. Bueno, ya estoy aquí. Bueno, los datos sensibles por naturaleza deben de estar sujetos a un consentimiento previo. Ahora, a esos niveles también tenemos que revisar si la publicación de ciertos datos puede generar algún problema de seguridad nacional. Usted imagínese, y no lo digo ni en favor del actual presidente ni de los anteriores, que nosotros tuviéramos conocimiento, y no estoy diciendo que suceda, que el actual presidente tiene gastritis, ¿sí? De entrada, el tema político se va a ir por allá. Ahora imagínese si pudiéramos nosotros saber o si se develara una información de alguna enfermedad más severa que pudiera poner en riesgo a la institución presidencial, y poner en riesgo la institución presidencial, hablo del titular del Ejecutivo, pues para el país no sería cosa menor. Si porque vendemos un avión ya estamos haciendo escándalos. Ahora imagínense hasta dónde llegaría esto, y lo tenemos a nivel internacional, no es algo en donde valoremos subjetivamente. En algún momento, durante los últimos, en la década pasada me parece, se mencionó el problema que se tenía de parte de la salud del rey de España, y no es el jefe de Estado, pero no es el jefe de Estado, no es el jefe de gobierno. Bueno, fue un escándalo en donde hasta los partidos políticos del Parlamento español entraron en una división. En su momento con Jacques Chirac también se mencionó. Entonces, creo yo que es información que no tiene que revelarse porque no aporta algo al beneficio del país. Nos enteramos que padece catarro de manera frecuente y, es decir, nosotros votamos por él para que fuera presidente, no para saber cuántas veces estornuda, creo yo, ¿sí? Pero sí es importante, y no lo digo nada más por el presidente, sino por todos los secretarios de Estado, por las personas que están públicamente expuestas. Ese es mi punto de vista. Acerca de las experiencias que tuvimos en materia de sujetos obligados, también les quiero compartir casos que en un taller son importantes que veamos. Las cuestiones de datos sensibles es importante que la veamos por separado y con mucho detalle. Yo les sugiero que revisen la guía sobre datos biométricos que ya se tiene emitida por parte del instituto y que al final del día es una categoría de los datos personales. Otro tema importante, el sector de comunicaciones y transportes y los artículos 189 a 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, hasta donde el uso de la información personal, llámese correos electrónicos, mensajes, contenidos,
debiera ser utilizada antes de que exista una orden judicial y la debida interpretación de esos artículos. Mucho cuidado con ellos. El conocimiento de los lineamientos para la interpretación de la Ley General de Protección de Datos Personales en manos de sujetos obligados y los actuales parámetros sobre buenas prácticas, que el 9 y 10 de octubre se publicaron también en Diario Oficial. Esos son documentos muy importantes que les recuerdo pueden ir consultando para ensamblarlos y ensamblarlos también con los reglamentos internos que ustedes tengan. Se vale hacer esa interpretación, no les dé miedo. Creo que vale la pena que confronten el criterio que ustedes tienen porque por algo están allí y que nos vayan mostrando qué se necesita hacia el interior. Va a ser la única manera en que nosotros desde fuera podamos colaborar desde la academia, desde la consultoría privada, desde las asociaciones como la Barra Mexicana de Abogados, a facilitarles la comunicación y abrir puertas para que esto se pueda establecer en algún reglamento. Y no dejemos a un lado, con esto cierro, el considerar que en algunos sectores, como el sector de migración o las dependencias que tienen que ver con relaciones exteriores o con Secretaría de Economía, se está manejando con cierta frecuencia datos de extranjeros, diagonal datos de ciudadanos europeos. Tenemos ya la obligación, y es para todo México, sector privado y sector público, de adherirnos a las regulaciones europeas en virtud de haber estado ya dentro del convenio 108 de la Unión Europea. Y algo que sí digo aquí como marketing para la labor del instituto, pero que respaldo de verdad, se necesita que apoyemos la suscripción del convenio 108 Plus, que es el convenio modificado o actualizado del convenio 108 de Europa, para poder mantenernos dentro de esto que nos llevaría a seguir siendo considerados el país de Latinoamérica con mayor avance junto con Argentina y Uruguay en esta materia. Por mi parte sería todo. Si nos permiten que nos haga la pregunta. Muy buenos días. Una pregunta, ¿qué pasa con los registros civiles y su deber de confidencialidad? Cualquier persona puede obtener tras el pago de un derecho el acta de nacimiento o el acta de defunción de cualquier persona. ¿Qué pasa ahí con el deber de confidencialidad? Son documentos públicos. Fuente de acceso al público. Sí, son registros públicos. Es como el registro público de la propiedad, que a veces en los condominios se pelean, ¿no? Pero ¿por qué obtuvieron las escrituras de la vecina del penthouse 3? Pues porque las escrituras están en un registro que, como su nombre lo indica, es público. El registro civil no indica que sea público, efectivamente por su nombre, pero es un registro público. Adelante. Por allá. Usted, aquí. Adelante. Nada más si sepa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Oscar del Ángel y vengo del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Hablábamos sobre la sectorización del tratamiento legal de ciertas conductas, ¿no?, en materia de protección de datos. ¿Cómo podríamos desde el órgano interno de control, a su juicio, poder sectorizar la entrega de información pública sobre actos de auditoría o sobre actos de sanciones por responsabilidades administrativas? ¿Cómo podríamos sectorizar esa situación para no infringir ninguna de las dos leyes que nos rigen en materia de protección de datos y de transparencia? Bueno, yo creo que eso se tiene que revisar también directamente con la Secretaría de la Función Pública para que puedan emitir desde allí ese tipo de reglas sin dejar de ver cuál es la ley orgánica que rige al instituto y si está dentro de sus facultades hacer esa reglamentación. Pero creo que podría hacerse a nivel reglamentario desde la ley orgánica o a partir de la ley orgánica. Por mi parte sería todo y si gusta abundamos un poquito más al final de la plática. Gracias.
Gracias a Mauricio Hernández Aguilar. Y a continuación le daremos el uso de la voz a Jonathan Mendoza Iserte. La verdad es que vamos en muy buen tiempo. Adelante, Jonathan. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, es un gusto, es un privilegio y es una responsabilidad para mí estar aquí con ustedes. Es un espacio en el cual podemos debatir temas que en algunas otras ocasiones es difícil conseguir un grupo tan nutrido. Con la autorización de la comisionada Román y la comisionada Cursain, que son las coordinadoras de la Comisión de Normatividad y de Supervisión, Vigilancia y Verificación y Sanciones de este instituto, saludando desde luego a las comisionadas y los comisionados de los órganos locales, ¿no? Y bueno, quiero empezar así, a ver si nos sale bien. 3 preguntas, y de ahí vamos desarrollando, porque es un taller, no es tanto una ponencia, sino es un taller y me gusta tener esta retroalimentación con ustedes porque ahí es donde surgen las mejores ideas. Un derecho humano puede ser mejor o peor en función de si lo tiene una institución pública o si lo tiene una empresa. Ese sería mi planteamiento. Y concreten eso hacia la protección de datos personales, porque es un paso previo al llegar a cuestiones sectoriales. Eso puede ser una solución porque no todo se puede tratar igual. Pero ese planteamiento me parece interesante y ahorita lo vamos a desarrollar. Tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos ejercer un derecho que no sabemos que tenemos? ¿Cómo se puede ejercer un derecho que no tenemos conocimiento que tenemos, ¿no? Y es una cuestión de educación y de cultura, educación digital y cultura en materia de protección de datos personales. Y la tercera pregunta, ¿la eficacia de las leyes se materializa con su implementación o simplemente con su entrada en vigor o su expedición? Vamos a ver. Reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, al artículo 6º, eso cambia el paradigma en materia de datos personales en el sector público, ¿cierto? Cambia la naturaleza jurídica de esta institución, de ser un órgano descentralizado a un órgano constitucionalmente autónomo, y además fija bases y parámetros constitucionales respecto a la tutela efectiva de este derecho. Mismas que tendrán que ser materializadas, así lo dice el régimen transitorio, en leyes secundarias que se tendrían que haber emitido dentro del año siguiente, es decir, febrero de 2015, ¿cierto? Tenemos nuestra Ley General de Transparencia de mayo de 2015, nuestra Ley Federal de Transparencia de mayo de 2016 y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que es del 26 de enero de 2017, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Y de ahí tenemos un régimen transitorio en la Ley General que permitió armonizar la Ley General con las leyes estatales, lo cual significó, por supuesto, un cambio en la materia, porque había estados que no tenían regulados el derecho, varios, como 14 o 15. Había estados que tenían regulado el derecho, pero en leyes de transparencia y acceso a la información pública, como era nuestro caso antes de 2017, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Desde luego la protección de datos personales, y eso se los va a decir cualquiera que se dedique todos los días a esto, los radicales de los datos, si quieren verlo así, no es un complemento al acceso a la información, es un derecho humano que tiene que ser ponderado en contra de otros derechos. Todos los derechos humanos tienen límites, también el acceso a la información. La protección de datos personales tiene límites constitucionales, como las cuestiones de seguridad nacional, seguridad y orden público, y cuando afecta a datos de terceros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estableció, digamos, el alcance de la reforma de 2014, que un poco es lo que nos tiene reunidos aquí, ¿no? Porque vamos a hablar de los avances en la implementación de la Ley General. Sí. Pero esa reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 también estableció en su régimen transitorio que tenía que ser reformada la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Muchos lo pasamos por alto, muchos. Dentro del régimen transitorio esa reforma está establecido, me parece que es el artículo 2º transitorio, si no me falla la memoria. ¿Qué se generó? Hay una distorsión en el derecho, es decir, hay cuestiones que están reguladas en sector público y que no están reguladas en sector privado. ¿Qué les parece el tema de datos personales de fallecidos? Está en ley general, se puede acceder por interés jurídico, legítimo o jurídico,
y en sector privado no está regulado. ¿Puede obedecer una cuestión de temporalidad de las normas? Pues sí, la ley del sector privado es de 2010 y la ley del sector público, para no decir los nombres completos, es de 2017. Sí, pero no hay una equiparación, no hay una homologación y eso genera una distorsión. Entonces, si yo voy a un hospital público y tengo interés legítimo respecto del expediente de una persona fallecida y cumplo con los requisitos establecidos en ley general y en lineamientos generales, podría acceder a la información. Pero si voy a un hospital privado, pues creo que me la van a negar, ¿no? En una solicitud de ejercicio de derechos ARCO. ¿Qué pasa con la cuestión, por ejemplo, de las notificaciones de vulneraciones de seguridad? ¿Cómo está regulado? En sector público se tiene que notificar la vulneración al titular cuando comprometa derechos patrimoniales y o morales, ya nos lo decía la doctora Ana Evi Becerril, y al titular y a la autoridad en sector público. En sector privado únicamente al titular. ¿Cuándo se entera la autoridad si hubo una notificación, si hubo una vulneración de seguridad en el sector privado? Si no hay una obligación de notificación. No me invento cosas. Cuando nos dieron la adhesión al 108, al convenio 108, el comité consultivo del convenio 108 dictaminó nuestras normas. Uno de los aspectos que señaló es que la notificación de vulneraciones también tendría que ser la autoridad en el sector privado. Entonces decía ahora Mauricio, hace unos momentos, que tenemos que ir hacia la firma del protocolo 223, al convenio 108 Plus o a la modernización del 108. Cualquiera de las tres cosas es lo mismo. Y podemos ir porque ya no requerimos invitación, porque ya estamos adheridos al 108. Y ese 108 tiene nivel constitucional en términos del artículo primero, pues equiparable a la Constitución, ¿cierto? Porque es un convenio internacional en materia de derechos humanos. Sí, pero el 108 es de 1981. Para acceder a la modernización, nosotros requerimos forzosamente, y digamos técnicamente lo anticipó de esa manera, una reforma legal a la ley del sector privado, porque hay cosas que el comité consultivo ya observó y sin las cuales no vamos a poder dar ese siguiente paso. Ya está en el dictamen de 2017 del comité consultivo, con independencia que hay una distorsión en el derecho en función de si está en sector público o en sector privado. Otro de los temas, y ahí me voy suavecito porque es muy técnico y ha generado mucho debate. Portabilidad de los datos. La portabilidad es un quinto derecho, es una vertiente del derecho de acceso en la modalidad, está regulado en sector público, no está regulado en sector privado. En Europa surgió en sector privado. Que los sistemas sean interoperables, con formatos estructurados, tiene sus implicaciones, y ahí no me declaro experto. Simplemente sí veo con preocupación que este tema de portabilidad pues tendrá una implementación complicada en el sector público, pero no está ni siquiera considerado en el sector privado. Y tenemos el mismo problema. Medidas precautorias y medidas de apremio. Establecidas en la ley del sector público, no están reguladas en sector privado. No hay medidas precautorias en sector privado, no hay posibilidad de suspender o cesar cuando hay una violación, digamos, invasiva en materia de datos personales. Sí lo hay en sector público. Sería interesante ver cómo hemos utilizado el órgano nacional y los órganos estatales estas facultades de medidas precautorias y o medidas de apremio, que tienen desde luego una naturaleza distinta. Todo eso para contestar si un derecho humano puede ser mejor o peor en función de si lo tiene una institución o si lo tiene una empresa. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay más diferencias, desde luego, les señalé 5. Hay más de 20 entre una ley y otra. No tienen que ser idénticas. En función de los sectores, las necesidades y la forma de ejecutarlas es distinta. Desde luego, pero estas son sustantivas, son conceptuales, son relevantes en mi punto de vista. Una pregunta. Las diferencias, es un documento que podemos poner en el apartado de datos personales de la página, si así lo autorizan las comisionadas y los comisionados. Es un documento técnico, entonces ahí lo subo con mucho gusto. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo podemos ejercer un derecho que no sabemos que tenemos? Decía Diego, se capacitaron a alrededor de 10,000 personas, ¿cierto, Diego? Entre 2017 y 2018.
Y nuestro universo de sujetos obligados a nivel federal, pues es de más de 700 en datos personales, porque los sindicatos van en la ruta del sector privado, ¿cierto? Pero a los 3 niveles de gobierno, pues yo creo que son más de 8,000. Van entre los 7,000 y los 8,000, ¿no? ¿Cómo podemos ejercer un derecho? Y ya no hablemos de la capacitación a funcionarios públicos, hablemos de los titulares de los datos personales, de los ciudadanos. Porque otra de las preguntas que yo tendría es si esos 10,000 funcionarios que fueron capacitados en los años anteriores, pues siguen en el lugar que estaban en ese momento, o si siguen tratando esos datos dentro de esa institución, o están en otra institución, o ahora están en el nivel, digamos, estatal, y entonces la regulación no es la general, sino es la estatal, y aunque las reglas, las bases y los parámetros tendrían que estar establecidos en términos de la ley general, también hay peculiaridades en las leyes estatales, que no necesariamente fueron objeto de la interposición de acciones de inconstitucionalidad en su momento. Por ejemplo, a ver si no me equivoco, la ley de Guerrero establece que los datos biométricos son datos personales sensibles, así tal cual, en el listado, porque los datos personales sensibles tienen una hipótesis mixta, es decir, un supuesto jurídico y un listado, tanto en el sector privado como en el sector público. O sea, que den origen a discriminación, que pongan al titular en riesgo grave o que invadan la esfera jurídica del titular, ese es el supuesto, y el listado es datos de salud, datos religiosos, cuestiones vinculadas con afiliación sindical, por ejemplo, ¿qué les parece eso? Información genética, pero la ley general no establece en concreto que los datos biométricos, todos, sean datos personales sensibles. Y los datos personales sensibles tienen otra categoría de protección, ¿cierto? Porque hay categorías de protección de datos personales, los genéricos, los patrimoniales y los sensibles. Los genéricos van con consentimiento tácito, los patrimoniales con consentimiento expreso en el sector privado y los datos personales sensibles con consentimiento expreso y por escrito del titular. De hecho, fue otra de las preocupaciones del Comité Consultivo cuando dictaminó la adhesión al 108. Señaló que le preocupaba la cuestión vinculada con que no hubiera una prohibición expresa para el tratamiento de datos personales sensibles en fuentes públicas. Otro debate. Las fuentes públicas son fuentes de acceso público. O sea, todo lo que está público es una fuente de acceso público y en consecuencia está exceptuado el consentimiento para efecto del tratamiento. Creo que no es lo mismo y ahí habría que hacer una distinción. La ley de Coahuila, por ejemplo, establece que los candidatos independientes forman parte los candidatos independientes forman parte del padrón de sujetos obligados de la ley estatal. La ley general establece únicamente los partidos políticos. Otra diferencia. Recuerden que con la emisión de la ley general en 2017 se amplió el padrón de sujetos obligados en el sector público. Antes era nada más para APF, es decir, Ejecutivo Federal, y ahora es Legislativo, Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, fondos y fideicomisos públicos y partidos políticos. ¿A qué voy? Claro que hay una tarea que es titánica en la capacitación de los funcionarios públicos, pero también cómo llegamos hacia los titulares de los datos, que son los que tienen el derecho, hacia los ciudadanos. Es una gran tarea. Lo siguiente, que me gustaría platicar con ustedes. La eficacia de las leyes se materializa en su implementación. ¿De qué sirve tener leyes que están en vanguardia si esas leyes no son ejecutables o no son eficaces? Ojo, no estoy diciendo que sea el caso. La ley general en enero cumplirá 2 años en vigor. Y el ejercicio de implementación es bastante ambicioso, porque si ustedes ven las obligaciones que surgieron en materia de datos personales como consecuencia de la publicación y entrada en vigor de esa ley general, pues bueno, nada más estamos hablando de documento de seguridad, de inventario de datos, de análisis de brecha, análisis de riesgo, programa de capacitación, entre muchas otras. O sea, no nada más es cumplir con el principio de información. Ah, es que yo tengo aviso de privacidad. Cuando recabo datos tengo aviso de privacidad. Bueno, eso cumple con un principio de 8. Hay 2 deberes más y 4 derechos. Por favor.
Sí, por supuesto. Cuando no está regulado en ley estatal, aplica directamente la ley general, como es el caso de Nuevo León, por ejemplo, que me parece que es el estado que no emitió ley estatal, los otros 31 sí. Hay cuestiones que pueden estar impugnadas vía acción de inconstitucionalidad, y entonces habría que ver la aplicación de la ley general en complemento de la ley estatal, pero digamos, lo que me importa mucho poder transmitir con ustedes de una manera muy consciente es que el tema de tener aviso de privacidad no cumple con todo lo demás. Hay que ver, digamos, la vida del dato personal dentro de la institución, desde que se recaba, cómo se almacena, para qué finalidad se tiene, cómo se puede cancelar, cómo se pueden ejercer derechos ARCO, cuándo se tiene que bloquear, cómo se cumple con el principio de responsabilidad. Responsabilidad demostrada o comprobable o probada. A eso se le llama accountability. O sea, no basta con tener en documentos cómo tratamos los datos personales. Se trata de que esos documentos tengan correspondencia exacta con los procesos de tratamiento de datos personales que hay dentro de una institución. No de tener una política de privacidad en sector privado o un aviso de privacidad o muchos documentos de seguridad o uno solo por institución y guardarlas en un cajón, porque eso no tutela el derecho. Eso cumple con el requisito legal, pero cuando vean los procesos dentro de una institución, se pueden dar cuenta que lo que está en documentos de hace años no corresponde con la realidad, ¿sí? Había una pregunta por ahí, sí, por favor. Yo vengo de la Junta Local, veo materia laboral. Toda la gente que llega con nosotros entra por la Ley Federal del Trabajo. Cuando dice la Ley Federal del Trabajo que el nombre del actor, la junta y el número de expedientes serán públicos para hacer los avisos. Con la Ley de Protección de Datos Personales, como yo vengo de una junta local, me toca una ley local. En esta ley local dice el nombre del actor, cuidado, pero perdón, porque hay una ley federal que dice lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con las leyes? Las leyes no están armonizadas, no son homogéneas. Lo que una te permite, la otra te lo prohíbe. Otro ejemplo, también vemos sindicatos. Para nuestra ley de transparencia dice, sindicatos, todo es público, menos el domicilio. Para la ley de ellos como personas morales dicen, ¿qué crees? Son datos sensibles. Yo como unidad de transparencia, como enlace dentro de protección de datos personales, me encuentro en fuertes problemas. El propio INAI nos manda a la gente con sus derechos ARCOS, porque fueron publicados en búhos legales, en asociaciones que por sus características son personas morales. Y entonces la unidad de transparencia entra en graves conflictos. Aconséjanos qué debemos de hacer con todas estas inconsistencias en las leyes. Gracias. Vaya tema, no, pues está muy fácil, ahorita lo resolvemos en 2 minutos. No, a ver, la interpretación de las leyes es sistemática. ¿A quién le corresponde interpretar las normas en estos derechos? Pues no a la unidad de transparencia. Dentro de la unidad de transparencia hay un órgano colegiado que rige cuestiones de clasificación en términos generales o globales y de reserva o confidencialidad respecto de la información que es entregada, que es el Comité de Transparencia, ¿cierto? Todos los sujetos obligados tienen un comité de transparencia o deberían de tenerlo. Y después, quien interpreta estos límites en los derechos, pues son los órganos constitucionalmente autónomos de los estados, por lo que refiere a los sujetos obligados estatales, y de la federación, nos toca a nosotros como INAI. No hay nada resuelto al respecto, es un tema de interpretación y ya hay resoluciones, hay recursos de revisión de este instituto donde se ha analizado esto. Se trata de pruebas de daño y de pruebas de interés y se trata de ponderación de derechos. ¿Por qué implica un mayor riesgo de velar esta información de este titular? ¿Por qué aquí hay más interés público que la tutela del derecho de protección de datos personales?
en función incluso del nivel o de la expectativa de privacidad que tiene la persona involucrada en el proceso. Si es un funcionario público, por ejemplo, su expectativa de privacidad es mucho menor, por no decir que nula. Nula es un exceso, desde luego, pero es mucho menor que la de cualquier titular. Si compromete datos de terceros, pues eso no se puede entregar. Hay una restricción, digamos, constitucional, es caso por caso. Sí tiene solución. Las leyes no son perfectas, las leyes son dinámicas y no prevén todos los aspectos que se van desarrollando todos los días, menos en este derecho, ¿eh? Ya les hablé de cuáles son las distorsiones entre uno y otro sector, pero ¿qué les parece cuestiones como inteligencia artificial, big data, machine learning o cuestiones vinculadas con fintech? ¿Cuál es la interpretación que se puede dar a las normas en materia de datos personales con estas nuevas tecnologías? ¿Cuál es el alcance? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? Por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, un comentario. Yo mucho tiempo me he dedicado a asesorar pymes. Existe una laguna de desconocimiento tremenda respecto al aviso de privacidad, en donde realmente, bueno, solo se enteran de que existe cuando hay un requerimiento por parte de autoridad. Pero bueno, yo siempre les he indicado que bastará con tener una página web o un correo electrónico para que ellos expongan ahí el tratamiento que van a hacer de los datos de los usuarios. Sin embargo, hace rato que mencionaban el hecho de solamente estar capacitado a una parte de servidores públicos, también hace falta esa capacitación y esa difusión de la realidad, lo que es un aviso de privacidad. Sí, por supuesto. Por eso yo anticipaba que es una labor titánica, porque Diego, digamos, solo mencionó una parte de los aspectos de capacitación que ve este instituto. Tiene vinculación a nivel Sistema Nacional de Transparencia, este es un ejemplo de ello, y a nivel empresas en otros estados para generar conciencia respecto a esta situación. En una empresa lo que se tiene que tener es un aviso de privacidad que cumpla con los requisitos del artículo 16 de la Ley de Sector Privado, con independencia de que sea una empresa enorme o que sea una MIPYME. No hay categorías ni está, digamos, tasado tener mayores o menores requisitos en función de la capacidad operativa o económica de una institución, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo, secretario? ¿Ya me pasé? Bueno, les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Gracias a Jonathan Mendoza Iserte. A mí me gustaría, sé que vamos bien en el tiempo en cuanto al tiempo que le tocaba a esta mesa, aunque podamos ir desfasados en unos minutos. Pero precisamente me gustaría solamente hacer una reflexión aquí a nuestros panelistas, dado que estamos precisamente, y bien comentaba Jonathan, estamos en un taller y no en un tema de conferencia. Solamente para comentar que el tema de la Ley General de Protección de Datos Personales, como ustedes saben, pues nace para evitar las asimetrías que se venían dando en el tema normativo, no solamente entre la federación y las entidades federativas. Como saben, el tema de protección de datos personales del sector público es concurrente, es decir, tiene competencia tanto las entidades federativas como la federación en este sentido. Quedó claro que en materia de protección de datos personales del sector privado es competencia exclusiva del INAI, pero por la Ley General de Protección de Datos Personales del sector público es para evitar estas asimetrías entre la federación y los estados y tener un mismo marco normativo, el piso parejo normativo en materia precisamente de principios, procedimientos y mecanismos y bases normativas en ese aspecto. La otra aspecto era que habíamos avanzado mucho en el marco normativo del sector privado, con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en el sector privado. Pero lo que no teníamos era precisamente un marco normativo del sector público, porque generalmente se regulaba, hay que decirlo, en interpretaciones que se venían dando en aquel entonces por el IFAI, inclusive sostenidas desde perspectivas de lineamientos.
Y entonces lo que viene a ser la Ley General de Protección de Datos Personales es buscar la igualdad jurídica en la protección del sector público como del sector privado. Bajo este contexto, me parece importante, y es un poco el tema de las reflexiones, en el sentido de su opinión, precisamente en este tema que acabo de comentar, de la Ley General en este alcance, pero particularmente dos puntos. Se debatió desde la reforma constitucional, después en la legal, dos aspectos fundamentales, por eso estamos aquí en el tema de la Ley General. La primera, que fue una definición del, como bien dijo Jonathan, no es algo que creó el INAI, sino, o más bien Mauricio, sino el propio legislador. Hubo dos definiciones fundamentales en ese entonces. La primera, que habría que crear una ley específica en materia de datos personales, de la Ley General, y no un libro en materia de protección de datos personales y otro libro en materia de transparencia. No, la definición fundamental es dos leyes generales. Preguntarles sobre este tema cuando se definió sobre dos leyes generales, donde obviamente que lo que se buscaba es que eran dos derechos fundamentales distintos y tratar la protección de datos personales no como un límite, sino como un derecho autónomo. Esta sería una parte de la reflexión, si alguno de ustedes quisiera hablar. Y el otro punto es sobre el diseño del órgano garante, lo decía también Jonathan, donde bien lo comentaba también alguno de los panelistas, donde también se definió si esto tenía que ser llevado la competencia por la Profeco, en aquel entonces se decía, que si por la Secretaría de Economía, que se habría que crear la Comisión de Protección de Datos Personales, de privados y otra de públicos. Yo pondría sobre la mesa estas reflexiones que pudiésemos hacer a la luz de la Ley General y su opinión al respecto, no sé si alguno de ustedes sobre estos dos aspectos, a la luz de la lógica de la propia mesa. No sé si hay alguien que quiera comentar. Sí, con permiso. Gracias. Gracias, Federico. Pues sí, son muy interesantes estas preguntas que nos hacen y sobre todo veo muchas preguntas, muchas inquietudes que ya demuestran la aplicación de la ley y eso me da mucho gusto porque nos vamos a enfrentar a todas estas preguntas y van a surgir temas nuevos y aquí la compañera hablaba de toda esta pluralidad de leyes que existen y cómo se van a tener que ir interpretando y estamos construyendo una cultura de protección de datos personales y eso implica a todos, o sea, el INAI no tiene todas las respuestas, las tenemos que ir generando, las tenemos que ir construyendo todos, ustedes con las argumentaciones, nosotros con otros puntos de vista, el INAI como intérprete administrativo y también el Poder Judicial como intérprete judicial de estos derechos. Entonces, estamos, digamos, apenas empezando todo este gran trabajo que nos espera, pero que también lo hace muy interesante. Respecto a estas dos preguntas muy específicas sobre por qué se decidió este modelo, pues tiene que ver mucho con el modelo federal que existe en México, ¿no? Que existe una federación donde están los estados, donde están los órganos federales y en algún momento sí efectivamente se planteó la posibilidad de que Profeco fuera la autoridad encargada de garantizar el ejercicio de ese derecho. Ahora, ¿por qué no era lo más adecuado desde el punto de vista cuando se discutió? Fue porque se podría correr el riesgo de que se viera el derecho a la protección de datos personales como un derecho de consumidores y lo que se quería es que este derecho es mucho más amplio, no nada más abarca a consumidores, sino abarca a ciudadanos y entonces por eso es que ese modelo no prosperó. En ese sentido, lo que yo podría compartirles es en el mundo, muchos de los modelos que se han creado para la protección de datos personales han sido modelos unipersonales. ¿Por qué se ha escogido el modelo unipersonal? Porque los modelos unipersonales le dan más fuerza a quien encabeza la institución. En el caso de nosotros se optó por un órgano colegiado como era el IFAI en ese momento y que pues un órgano colegiado plantea retos importantes también como puede ser la toma de decisiones en casos críticos. Entonces lo que recomienda la experiencia internacional y lo que recomiendan muchos autores es a veces es mejor por el poder de decisión que puede tener una persona recurrir al modelo unipersonal. No fue el caso nuestro, nosotros le apostamos a un modelo colegiado y bueno, pues hemos venido trabajando con ese modelo colegiado que también tiene ciertas fortalezas en ese sentido, ¿no? Y pues finalmente esto va a requerir un constante
revisión de las leyes locales con las leyes general y empezar a ver cómo empiezan a interactuar. Pero no olviden algo que yo siempre insisto cuando me toca trabajar con ustedes, es que si conocen muy bien una ley, la ley general o la ley estatal, no les va a ser complicado conocer las otras, porque están estructuradas con base en lo mismo, con base en los principios, con base en, digamos, las finalidades propias de cada una de las legislaciones. Decían ahí la duda del aviso de privacidad. Lo principal del aviso de privacidad es que informen. Eso es lo más importante, que el titular sepa para qué están usando sus datos. Yo he estado en lugares donde el aviso de privacidad me lo presentan así. Y con eso se cumple lo que la ley busca, que se informen, que los títulos. Si ustedes leen en un acrílico así que dicen, sus datos serán transferidos a las instituciones policiales, ¿los entregarían? Pues no, como que empezamos a tener más preguntas, ¿no? Y se cumple con la finalidad principal, que es eso. Entonces, el aviso de privacidad no es un documento perfecto, que casi enmarcamos en la pared para que podamos cumplir con esta obligación. Es simplemente cumplir los principios. Y entonces ahí siempre vincúlenlos a los principios. El principio es información. Decirle a la gente para qué van a utilizar los datos personales y cuáles son los derechos que puede tener respecto de esas bases de datos que se están generando por parte de un sujeto obligado o por parte de otros responsables. Pues yo con esto lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, Diego. Una reflexión que quiere hacer Jonathan. Muy rápido, respecto a esta… ¿Se escucha? Sí. Muy rápido. A ver, respecto a esta cuestión de si tendría que estar en otro tipo de autoridad la regulación del derecho a protección de datos personales. ¿Cómo se regula en Estados Unidos a nivel federal el tema de datos? ¿Qué autoridad la regula? Pues la FTC, ¿no? O en algunos casos la FCC, pero primordialmente la FTC es una autoridad enfocada a derechos del consumidor. ¿Cuál es el nivel de protección de datos personales que tiene Estados Unidos, digamos, en comparación con Europa? A través de regulación y de autoridades, porque en Europa, pongamos el caso de España, se regula por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que es una agencia independiente que garantiza únicamente ese derecho. O sea, yo no digo que una u otra solución sea la indicada, y hay algo en medio, que es la confluencia de derechos en una misma institución, que es el caso del INAI y algunas otras autoridades a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, la autoridad argentina acaba de adoptar hace algún tiempo poco el esquema o la estructura que tiene el INAI. Tiene sus ventajas y sus desventajas que dos derechos humanos estén en una misma institución. O sea, el tema de complementariedad de derechos es más fácil si está en un mismo lugar, desde luego, pero se corre el riesgo de tomar decisiones espejo para uno y otro derecho, cuando son derechos humanos distintos y que, como comentaba, tienen que ser ponderados en su dimensión y en su contexto con sus límites. Ahora bien, la cuestión que comentaba el secretario Guzmán respecto de la regulación en leyes secundarias que dividen o separan los derechos. Pues muy afortunada, yo creo que no son cosas iguales, no tendrían por qué estar en una misma ley. O sea, a ver, y obedece a la cuestión de evolución de los derechos. Desde luego en 2002 estaba regulado, o en 2003 que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues la regulación que había en materia de datos personales eran 9 artículos, del 18 al 26, y se acabó. Acceso y rectificación para Administración Pública Federal, y unos lineamientos, también comentaba Federico, de 2005, que eran los que se utilizaban para interpretar cuestiones de principios y deberes, etcétera. Ha evolucionado mucho el derecho normativamente y, como también decía Diego, se ven avances en la implementación en el sector público. Sí, pero mi crítica va en otro sentido, y lo decía yo cuando estaba platicando con ustedes. Faltó algo, que es la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, porque deja incompleto el esquema. Yo no digo que la regulación para el sector público y sector privado tengan que ser idénticas, sería erróneo el razonamiento en ese sentido, pero sí tienen que tener reglas similares, así como en sector público hay bases y estándares para los 3 niveles de gobierno, tendría que haber una cuestión sustantiva que coincidiera en ambos sectores. Ese sería como mi comentario. Sí, cómo no, Mauricio, por favor. Claro. De manera muy rápida, sobre el primer punto, si es un derecho autónomo o es un derecho que exceptúa un elemento que exceptúa la transparencia, yo coincido con los panelistas,
son cuestiones diferentes, estamos hablando de derechos humanos distintos, y al haberlo dejado en manos de Profeco o de cualquier otra institución, nos hubiera generado el tema que evidentemente se tiene, pero a menor escala, de cómo va a proteger la información Profeco cuando le toque a él ser parte. Entonces, esta cuestión de ser juez y parte cuando al mismo tiempo se es un integrante del Poder Ejecutivo Federal, pudiera generar mayores riesgos de los que ahora se están generando. El esquema que se ha demostrado sobre la independencia de estos organismos para la regulación de derechos humanos, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y el INAI, nos deja claro que la mejor estructura, además de que sean colegiados y que su naturaleza sea ciudadana, garantiza de cierta manera una mayor protección al derecho desde la ciudadanía. Y también le genera la responsabilidad, creo yo, al sector público de poder cumplir de la misma manera o con reglas equivalentes con las leyes en esta materia. Recordemos que es un derecho humano, entonces, aunque pareciera que es simplemente un límite a la transparencia en este caso, porque confluye en un mismo organismo autónomo ambas vigilancias, no lo es y pueden vivir complementariamente, creo yo, sin ningún problema. Y en cuanto a la autonomía de las leyes, por consiguiente, el haber generado desde los antecedentes una reforma constitucional en el 2006 sobre la evolución de las entonces garantías individuales a los derechos humanos, también planteó la dualidad, vamos a decirlo así, al momento de separar la transparencia, que es una obligación del sector público, porque entre todos pagamos los impuestos y la información que genera el gobierno es nuestra y en un acto de rendición de cuentas nos la debe de permitir revisar. Ese es el sentido del acceso a la información pública, no es un acto gracioso que nos concedan el favor de conocerla, no, es su obligación, es la obligación del gobierno generarla y publicarla. ¿Por qué? Porque nosotros la pagamos. No se debe de confundir con algún acto gracioso de la autoridad de estoy protegiendo tu información personal. No, eso es una cuestión completamente independiente. En ese sentido yo lo veo. Gracias. Gracias, Mauricio. Solamente acotar respecto a estas reflexiones que acaban de hacer, que yo creo que particularmente y a la luz de la denominación de la mesa, pues que la Ley General de Protección de Datos Personales me parece que viene a abonar precisamente en establecer garantizar la igualdad jurídica sobre la protección de datos personales, sin importar si es del sector público o si es del sector privado. Me acuerdo de cuando se dio la discusión y si uno hace un análisis comparativo realmente sobre la protección así ojo de buen cubero, pues no hay diferencia, los principios son los mismos. De calidad, proporcionalidad, consentimiento, información, son los mismos del sector público y del sector privado. ¿Cuáles son los derechos que ejerces entre el sector público y el privado? Acceso, ratificación, cancelación, oposición y este tema de portabilidad. Los procedimientos se hacen ustedes un análisis comparativo cuando se diseñó el tema de la primera propuesta de la Ley General de Protección de Datos Personales, era prácticamente similar en etapas y fases que las del sector privado. Por el contrario, me parece que la Ley General de Protección de Datos Personal lo que viene es abonar esa igualdad jurídica entre el sector público y el sector privado, pero particularmente también esa igualdad jurídica entre la federación y las entidades federativas. Es decir, que al ciudadano o al titular de los datos no le debe de importar si es sector público, si es privado, si es gobierno municipal, estatal o federal. Me parece que esa es la importancia de la Ley General que viene a abonar en este punto fundamental, además de establecer lo que se denominó el federalismo cooperativo en materia de protección de datos personales. Y otro tema muy importante que me parece que estableció la Ley General de Protección de Datos Personales es entrar a la reflexión nuevamente sobre el tratamiento de datos personales del sector público. Entrar al debate de la pregunta que se hacía hace un rato sobre si el acta de nacimiento, si contradeciéramos en entrar a un debate en este sentido, si sobre el acta de nacimiento y lo que decía también Jonathan, si necesariamente todo lo que está en fuentes de acceso a público, todo lo que está ahí es público. Ahí hay que entrar al debate y a la reflexión sobre el acta de nacimiento, si de veras son públicos, porque en otros países el acta de nacimiento tienes que acreditar alguna titularidad o algún interés
jurídico o legítimo para hacer ese tipo de actas de nacimiento, actas de función, o en otros lados cuando se puede dar acceso a otro tipo de fuentes de después. Creo que estamos debatiendo precisamente ese tipo de temas en el tema del sector, el tema del sector público. Y yo creo que esa es la invitación de la Ley General, a hacer unas nuevas reflexiones y este tema de ponderación sobre el interés público en esta materia. Pues yo de mi parte daría por concluido, no sé si hay alguna pregunta de parte del público antes de cerrar la mesa. Sí, adelante, por favor. Sí, de lo que decía la señorita del acta de nacimiento, que está en una fuente de acceso público como son los registros públicos, y la respuesta fue tajante de que pues, es información pública. No, recordemos que un acta de nacimiento, cuando se participa en un concurso público para aspirar a un cargo público, se hace una versión pública del acta de nacimiento. Ese es un tema muy interesante de debatir. Sosteniendo lo anterior, y creo que es uno de los puntos muy importantes, prometo ponerme a estudiarlo. Aquí ha habido dos cuestiones y mi respuesta fue así por lo siguiente. La naturaleza de los registros es dar a conocer la información. Ahora, eso es por un lado. Entonces, tenemos que revisar la naturaleza jurídica del órgano, del organismo, y también revisar en cuanto a que sea fuente pública o no, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, si había facultades o tenían atribuciones para crear la fuente pública, porque no se trata de que a toro pasado digamos que porque ya está puesta nos amolamos. ¿Sí? Una cosa es que esté ya puesta y otra cosa es que hubieran tenido las atribuciones necesarias para hacerlo. Es exactamente igual que la información que se tiene en Búho Legal sobre las cédulas profesionales. ¿Es documento público o no? Bueno, ya ahorita pues ya lo hicieron público, pero la naturaleza sería pública o no. Entonces, tenemos que revisar con mucho cuidado esta parte de los registros. Me voy también a la parte, por ejemplo, del registro público, del registro de minería, que no, hasta donde yo recuerdo, no es público de minería. Yo pudiera revisar a la dependencia de Dirección General de Minas, si es que todavía existe la dependencia y el archivo, quiénes tienen los títulos de concesión y quiénes son los que tienen un título de exploración. Que la exploración es delicada en el sentido de que la concesión minera por exploración puede ser cancelada a los 6 años, aunque puede ser renovada, también está sujeta a concurso. Entonces, en algún momento mi competidor podría llegar a contender con una mejor propuesta económica para obtener la concesión por los próximos 6 años. En fin, ese tipo de casos sí es importante que los veamos y prometo ponerme a estudiar y si me dan sus datos se los contesto. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que el problema aquí es que estamos confundiendo documento oficial con documento público. Entonces, tanto el CURP como la credencial de lector, como el acta de nacimiento, son documentos oficiales, pero eso no quiere decir que los datos que contienen sean datos personales. Entonces, tienen datos personales, ¿no? Contienen datos personales, aunque sean… No, exactamente. El que sea oficial no quiere decir que no tengan… Exactamente, ¿no? Entonces, la cosa es que, como dijiste al principio, cuando llegamos a… Y damos nuestros datos personales indiscriminadamente en las tiendas, en donde sea, pues y la gente se los puede robar. Y cuando se los roba es cuando tienen mi nombre, cuando tienen el lugar donde nací y la fecha en que yo nací. Si tienen esos 3 datos, pueden sacar mi acta de nacimiento. Pero si no los tienen, porque yo no se los he dado, entonces no pueden sacar mi acta de nacimiento. Y mi acta de nacimiento sigue siendo un documento privado mío. ¿Sí? Entonces por eso la importancia del registro, de revisar las bases de datos públicas. Exactamente, ¿sí? Entonces, definir esas dos cosas. Gracias. Sí, gracias. Nada más para comentar con Mauricio que lo que trajo la Ley General en materia de protección de datos personales del sector público es entrar a la reflexión sobre estos temas. No necesariamente es un tema que nos invita no solamente a Mauricio a estudiar, sino a todos y cada uno de nosotros, a los propios órganos garantes, al INAI, a los de las entidades federativas respecto al sector público sobre estas fuentes de acceso público. Creo que ese es el tema fundamental y yo creo que también señalarlo, el tema de protección de datos personales, se ha dicho otras veces, es un derecho nuevo,
es un derecho en construcción, es un derecho de tercera generación, y creo que en esa reflexión y en ese espacio estamos para seguir construyendo cada día más el tema de la protección de datos personales, en este caso del sector público, y eso me parece que es un tema interesante. Yo nada más cerraría diciendo, por ejemplo, que ha venido cambiando el tema de las actas de nacimiento, pues ya no aparecen datos del abuelo, el domicilio del abuelo, el domicilio del papá. En el caso de la credencial del lector, pues se ha eliminado o se puede disasociar el domicilio exacto de donde vives, y esto no es más que una buena señal de que venimos pensando que si bien había un documento público de acceso público de muchos datos, nos vamos dando cuenta que, cuidado, hay que empezar a disociar o eliminar o suprimir datos que no son necesarios bajo los principios de proporcionalidad o de protección de los propios datos. Pues yo agradecer mucho a cada uno de ustedes y a todo el público en general, y daríamos por cerrada este panel. Muy amable, gracias. Para la entrega de los reconocimientos, solicitamos al secretario Federico Guzmán haga lo propio. Con mucho gusto, daríamos el reconocimiento, el reconocimiento por participar, muy amable, a Diego García Ricci por estar aquí con nosotros. Gracias, Diego. Ya se te dije el nombre mal, ¿eh? Pues daríamos por concluido el panel. Muy amables. Gracias a todos. Continuamos. Se informa a las y los asistentes que se decreta un receso de 10 minutos